Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para escuchar con atención. Hoy en Espectro Podcast te traigo un episodio distinto, una forma nueva de explorar los rincones más oscuros de una historia. Un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Es una manera de organizar lo que sabemos y lo que casi nadie se atreve a contar sobre un tema. En la superficie están los datos que todos conocen, pero conforme bajamos de nivel, aparecen los secretos, los rumores, las teorías y los horrores que han sido silenciados. Y para este primer iceberg de Espectro Podcast, no podíamos empezar con otro lugar que no fuera el Palacio Negro de Lecumberri. Una cárcel tan real como perturbadora. Quédate al final porque lo que parecía ser solo un edificio antiguo es en realidad un archivo viviente del miedo, el poder y el olvido. Si te gusta este formato, no olvides dejar tu like y compartir el episodio. Dicho esto, te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Yo soy Oscar Morales y esto es Espectro Podcast. Vamos a empezar con el primer nivel de este iceberg. En la Ciudad de México, una de estas estructuras impone desde su sola presencia, el Palacio de Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro. Fue construido durante el Porfiriato, impulsado por la reforma del Código Penal de 1871, que exigía una cárcel moderna, funcional y alineada con la imagen de progreso que Porfirio Díaz quería proyectar al mundo. Su diseño monumental no era solo estético, era también un mensaje de orden y poder, con capacidad para albergar a más de 1,000 reclusos, hombres, mujeres e incluso menores. Contaba con crujías organizadas según el delito cometido, con sus propias celdas de castigo, talleres, panadería, cocina, enfermería y hasta un pabellón psiquiátrico. Su nombre proviene del terreno donde se construyó, propiedad de un español de apellido Lecumberri. Hoy, donde antes reinaba el encierro y el silencio forzado, se guardan las voces de otra clase de pasado. Manuscritos de Sor Juana, cartas de Benito Juárez, constituciones, mapas coloniales e indígenas, más de 17 millones de documentos resguardados por el Archivo General de la Nación. Pero detrás de esta historia oficial se esconde otra, más oscura y más profunda, porque lo que no se cuenta también deja huellas. Y es allí donde empieza nuestro descenso por el iceberg del Palacio Negro. La peculiar arquitectura del Palacio de Lecumberri no es casualidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la estructura se basó en un diseño panóptico. En este tipo de construcción existe un edificio central, desde el cual se pueden ver todas las instalaciones. Las celdas estaban distribuidas en pasillos radiales, de tal manera que los presos podían ser vigilados desde la torre 24/7. Bajo este diseño, el cual se aplicó en distintas partes del mundo, los reos tienen la sensación de que los están vigilando en todo momento. Y esta situación, por si no fuera poco, podía evocar distintos traumas en ellos. Este probablemente vaya a ser uno de tus niveles favoritos y quizás uno de los más inquietantes para todos, del iceberg del Palacio Negro. Es la lista de sus presos ilustres, porque sí, tras estos muros no solo se encerraron a criminales comunes, sino también a artistas, revolucionarios y voces incómodas para el poder. David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, estuvo preso por su participación política y durante su encierro pintó murales en las paredes del penal que después fueron cubiertos, como si quisieran borrar su rastro. José Revueltas, el escritor y pensador marxista, fue arrestado por su participación en el movimiento estudiantil de 1968 ocurrido en México. Dentro de Lecumberri, escribió su novela El Apando, una obra cruda e inquietante que retrata la brutalidad del encierro, inspirada directamente en lo que vivió. Años antes, el general Francisco Villa, Pancho Villa, también visitó estas celdas.
antes de convertirse en leyenda, y según cuentan, logró fugarse con ayuda de una guardia que simpatizaba con su causa. Otro de los famosos que estuvo tras las rejas de Lecumberri fue Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Estuvo preso, acusado injustamente de robo, y fue allí donde escribió algunas de sus canciones más tristes. Se dice que en las noches cantaba bajito desde su celda, para que los demás presos durmieran en paz. Todos ellos, figuras que en su momento fueron peligrosas, pero no por lo que hicieron, sino por lo que representaban. Entre estas figuras que estuvieron en Lecumberri, también hubo una a la que le dedicaremos el siguiente nivel, puesto que no solo estuvo preso, sino que también grabó una película al interior del lugar. Pedro Infante. En la película, los extras que aparecen como presos en Nosotros los Pobres y guardias eran en realidad reclusos y custodios reales del penal, lo que le dio autenticidad a la cinta en cierto sentido. El actor también interactuó con los presos, saludándolos desde las rejas y mostrando su humildad. Según testimonios de los reos y de los extrabajadores, el actor durante la filmación convivió con los reclusos, les cantó con un mariachi y les llevó cigarros, mostrando su cercanía con ellos. Pocas personas saben que el Palacio Negro de Lecumberri estuvo a punto de desaparecer. Tras su cierre como penitenciaría en 1976, hubo propuestas para demolerlo por completo. Para muchos representaba un símbolo de represión, violencia y vergüenza nacional. Sin embargo, periodistas, historiadores y activistas culturales alzaron la voz para evitar su destrucción. Argumentaban que más allá del dolor, este edificio era un testigo de la historia del país. Y lo lograron. En 1980, el gobierno federal decidió conservarlo y adaptarlo como sede del Archivo General de la Nación. Fue el presidente José López Portillo quien encabezó su inauguración oficial el 23 de agosto de 1983. Desde entonces, Lecumberri dejó de ser una prisión, pero no dejó de ser un contenedor de secretos. En 2023, la UNESCO reconoció su arcebo colonial e indígena como parte del programa Memoria del Mundo. Hoy, sus pasillos fríos y silenciosos ya no retienen cuerpos, pero sí resguardan la memoria de un país entero. Y para quienes lo visitan como museo, la sensación es clara. Lecumberri cambió de rostro, pero no del todo de alma. Déjame saber si tú has visitado este museo. Vamos al nivel 2 de este iceberg. Aunque fue construido con la idea de ser una prisión moderna y funcional, Lecumberri rápidamente se convirtió en un lugar marcado por el abandono, el hacinamiento y el abuso. Las celdas individuales, diseñadas para una o dos personas, muchas veces alojaban hasta 5 o 10 o incluso más internos al mismo tiempo. El espacio era tan reducido que algunos dormían sentados o de pie, turnándose para acostarse en el piso. La higiene era prácticamente inexistente. Los baños estaban tapados, el agua escaseaba y las enfermedades se propagaban con una rapidez increíble. La comida llegaba en mal estado y era insuficiente para todo el penal, lo que debilitaba aún más a los presos. Pero lo más grave eran los métodos de castigo. Uno de los más temidos era el encierro en celdas de castigo como la isla. Una celda completamente oscura y aislada, sin cama, sin baño, ni ventilación. Allí los presos eran dejados por días e incluso semanas. Cuando salían, si salían, lo hacían desorientados, con problemas físicos y mentales. Las golpizas eran comunes, muchas veces organizadas por los propios custodios o permitidas entre internos. También se usaban métodos más extremos. Se ha documentado el uso de colgamientos, choques térmicos y encierros prolongados en condiciones inhumanas. El sistema estaba diseñado para controlar,
pero también para quebrar. Y aunque muchos sobrevivieron a Lecumberri, salieron con secuelas que nunca se borraron. En la selección de la letra J de la penitenciaría se congregaban a los homosexuales, y acorde a relatos urbanos, es ahí en donde nace el término joto para referirse a estas personas. Esta es la parte que a mí me gusta explorar en Espectro Podcast. La relación que tienen los lugares históricos cargados de tanta energía con los fenómenos paranormales e inexplicables que acontecen en estos lugares. Uno de estos testimonios es documentado por History en un programa que sin problema te dejo en la descripción. Entre todos estos testimonios se hablan de ruidos al interior del recinto, pero también de olores y figuras que según los trabajadores jamás estuvieron allí. A continuación te voy a narrar un par de estos testimonios que logré recolectar por parte de trabajadores del Archivo General de la Nación. Acompáñame a escucharlos. Recuerdo que estábamos a punto de cerrar y yo estaba caminando por uno de los pasillos haciendo vigilancia para terminar. Y aquí es cuando veo que se enciende una luz en una de las oficinas que resguardan archivos. Me extraña. Ya nadie anda trabajando a tan altas horas de la noche. Entonces lo primero que hago es dirigirme a este cuarto. En cuanto voy cruzando por el arco de la puerta, empiezo a escuchar un tecleo de una máquina de escribir. Cabe aclarar que esto fue en el año 2006. Y cuando yo empiezo a escuchar esta máquina, intento buscar de dónde viene el sonido, puesto que no logré identificar ninguna máquina en cuanto entré. Me quedé volteando de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para ver si veía alguna persona, ¿no? Para decirle que ya íbamos a cerrar, que era tiempo de retirarse del lugar, pensando yo que fuera un compañero que todavía andaba haciendo ya algunas cosas. Pero lo que me inquietó fue en cuanto volteo lentamente hacia un escritorio que está cercano a la puerta y observo una máquina de escribir. Y en cuanto la volteo a ver, alcanzo a ver cómo estas teclas se están presionando solas. En ese momento apagué la luz lo más rápido que pude y me salí del lugar. Pero no es la única vez que he visto algo similar en el lugar. Vamos con el siguiente testimonio. Mi nombre es Elías, soy historiador y estuve haciendo mi servicio social en el Archivo General de la Nación, lo que en alguna ocasión fue la penitenciaría de Lecumberri. Yo, esa vez, iba terminando mis labores en el lugar. Eran aproximadamente las 7:30, 8. Yo estaba del lado del estacionamiento y esta parte del estacionamiento da hacia una pared en la que antiguamente era un patio de la penitenciaría. Es bien sabido que en este patio también había celdas que estaban puestas al exterior. Y es cuando estoy subiendo unas cajas que tenía que investigar a mi auto, cuando empiezo a escuchar fuertes golpes en la pared. Me causó una sensación súper extraña, porque era un sentimiento de que tenía que estar atento, pero también de que estaba escuchando algo que no tenía que haber escuchado, puesto que a esas horas los patios se comienzan a cerrar. Eran unos golpes desesperados, como si alguien estuviera impactándose contra estos muros. Durante las décadas de 1940 a 1960, se llevaron a cabo en Lecumberri una serie de prácticas que hoy levantarían
alarmas internacionales. Aunque nunca fueron reconocidas oficialmente como experimentos, los registros y testimonios de la época apuntan a que sí lo fueron. En particular, se hablaba de ciertos internos considerados conflictivos o mentalmente alterados que eran trasladados a la Crujía J, el área psiquiátrica, para recibir tratamientos poco convencionales. Algunos eran sometidos a periodos prolongados de aislamiento, otros a privación de sueño, y hubo quienes relataron la administración de fármacos sin explicación médica alguna. Se documentaron casos de reos tras estos tratamientos. Ellos presentaban pérdida de memoria, alteraciones graves en la conducta e incluso la pérdida de los sentidos básicos. Se decía que todo estaba supervisado por supuestos médicos del sistema penitenciario, aunque algunos custodios afirmaban haber visto personas externas al penal, doctores, que no aparecían en ningún registro oficial. Uno de los pocos reportes internos que sobrevivieron menciona un programa de reducción conductual, basado en castigos psicológicos, influenciado por modelos similares a los usados en prisiones estadounidenses. En otras palabras, Lecumberri también fue un laboratorio humano, un lugar donde la mente del preso podía ser manipulada, descompuesta, sin dejar huellas físicas. Porque después de todo, era más fácil ocultar una mente rota que un cuerpo golpeado. El Estado mexicano utilizó sus muros como un filtro para silenciar a todo aquel que se atreviera a cuestionar el orden establecido. Estudiantes, activistas, periodistas, líderes sindicales y campesinos organizados fueron acusados de sedición, disolución social o simplemente de perturbar la paz pública. Tras el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco, Lecumberri recibió a cientos de jóvenes que fueron arrestados sin orden judicial. Muchos de ellos ni siquiera participaron directamente en las propuestas. Bastaba con tener volantes en la mochila o estar cerca del Zócalo en el momento equivocado para ser marcado como un enemigo del Estado. Una vez dentro del penal, eran incomunicados, trasladados a crujías de alta vigilancia o directamente a las jaulas. Un espacio sin techo, sin cama y sin sombra, donde quedaban expuestos al sol, la lluvia y el frío por tiempo indefinido. Algunas de estas jaulas estaban ubicadas en las azoteas del penal. Eran auténticas trampas psicológicas. A varios detenidos se les aplicaban técnicas de tortura física y mental para obtener declaraciones forzadas o simplemente para doblegar su voluntad. Se sabe que hubo prácticas de privación del sueño, golpes en los oídos con tablas y simulacros de ejecución. Las visitas familiares eran negadas durante semanas. Los abogados defensores eran intimidados. Algunos presos políticos fueron obligados a firmar documentos en blanco. Uno de los nombres más reconocidos, y ya te lo había mencionado, es el de José Revueltas. Él estuvo en Lecumberri por instigación a la rebelión y durante su reclusión escribió El Apando, una novela corta y brutal que retrata la descomposición del sistema carcelario mexicano desde adentro. Su celda se convirtió en un símbolo de la resistencia intelectual frente a la represión del Estado. En total, tras el 68, más de 1,000 personas fueron detenidas y encarceladas sin juicio justo, muchas de ellas en Lecumberri. Otros presos políticos notables incluyen a Herberto Castillo, líder del movimiento de izquierda y fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, y Demetrio Vallejo, líder sindical ferrocarrilero que fue encarcelado durante casi 11 años por organizar huelgas laborales en los años 50. Cuando Lecumberri cerró sus puertas como penal en 1976, muchas de estas historias se intentaron enterrar, pero los documentos, los testimonios y los sobrevivientes seguían hablando. Y en cada archivo, en cada hoja amarillenta que reposa ahora sobre el Archivo General,
queda el eco de una época en la que pensar diferente podía costarte la libertad. El interior del palacio de Lecumberri era un hervidero constante. Más allá de los castigos y las condiciones infrahumanas, existían tensiones permanentes entre los propios internos. Riñas, venganzas, ajustes de cuentas. Las crujías se dividían no solo por tipo de delito, sino hasta por jerarquías impuestas por los mismos reos. El que no obedecía, no sobrevivía. La corrupción era tan profunda que había zonas donde los custodios simplemente no se metían. En ese ambiente, planear una fuga parecía un acto suicida, pero algunos lo lograron. Uno de ellos fue Alberto Sicilia Falcón, conocido como el rey de las drogas en México durante los años 70. A pesar de estar bajo extrema vigilancia, logró escapar en 1976 con la ayuda de contactos al interior del penal. Su fuga fue un escándalo nacional y hasta hoy no se conocen todos los detalles de cómo lo hizo. El otro fue Dwight Walker, un estadounidense detenido por intentar traficar drogas en 1973. Pasó 2 años en Lecumberri y después, el 17 de diciembre de 1975, disfrazado de mujer, caminó hacia la salida. Con maquillaje, peluca y documentos falsos. Su fuga fue tan perfecta que no se dieron cuenta hasta que ya estaba en el aire, rumbo a Estados Unidos. Walker luego publicó un libro y su historia fue llevada al cine. 2 fugas distintas, pero ambas reveladoras. Lecumberri no era tan brutal ni tan inquebrantable. Dentro de Lecumberri la ley no terminaba en los juzgados. Apenas comenzaba entre los muros. Aunque el penal contaba con reglamentos y custodios, en la práctica el control cotidiano lo ejercían los propios internos. Existía una jerarquía no oficial, pero sumamente estricta, donde el respeto, el miedo y la violencia eran las únicas monedas válidas. En la cima estaban los llamados jefes de crujía, presos con años de condena, protección de los custodios o simplemente la fuerza para imponer su autoridad. Estos líderes controlaban todo, desde la disminución de camas hasta el acceso al baño, la comida que entraba de fuera y el uso de las llamadas tienditas internas, donde se vendían cigarros o favores a cambio de seguridad. Muchos internos nuevos tenían que pagar cuotas o servir como mandaderos. Los que no obedecían simplemente desaparecían entre la rutina y la violencia. Por debajo estaban los aliados o segundos al mando, que ayudaban a administrar las reglas internas, aplicaban castigos o educaban a los nuevos reclusos. En el fondo de la escala estaban los llamados apestados, presos con delitos considerados indignos por los propios internos, como abuso infantil, violación. Estos eran aislados, golpeados y en muchos casos asesinados con conocimiento de los custodios que simplemente miraban hacia otro lado. También estaban los esclavos, hombres sin poder, sin redes y sin dinero, obligados a limpiar, cocinar o servir sexualmente a los presos con mayor rango. No tenían nombre, solo apodos. Vivían entre las sombras. A veces los jefes de crujía tenían tanto poder que incluso pactaban con los custodios, a quienes les entregaban sobornos, información o ayuda para mantener el orden. Habían celdas especiales que no eran asignadas por el Estado, sino por los internos de más alto rango. En estos espacios, con radios, colchones, libros y hasta mascotas, vivían los verdaderos dueños del penal. Así funcionaba Lecumberri en sus años más oscuros. Un sistema en donde los presos no solo sobrevivían al encierro, sino también al dominio de otros reos. Un número que ha resaltado entre las investigaciones que se han hecho del Palacio Negro es la celda 614.
Esta estaba ubicada detrás de las calderas del penal. Y al ser una estructura metálica, el calor se concentraba, haciendo que permanecer allí fuera prácticamente insoportable para un ser vivo. Francisco Linares Tejeda. Según palabras del fallecido periodista Carlos Ravelo, Francisco Linares fue, además de el más corrupto de los dirigentes de la penitenciaría, el más cruel. Él implementó a la penitenciaría la vestimenta de rayas, inspirada en reclusorios estadounidenses, y además cobraba a los presos de las celdas por dejarles recibir la luz del sol, por ir a otra celda al baño, e incluso por caminar entre los pasillos. Entre los muchos rumores que flotan alrededor del Palacio Negro, uno de los más persistentes y escalofriantes es el de los enterramientos clandestinos. Aunque oficialmente no existe registro de fosas comunes dentro de Lecumberri, varios excustodios, trabajadores, administrativos e incluso familiares de internos desaparecidos han señalado que no todos los que entraron salieron con vida, ni con nombre. Durante las décadas más oscuras del penal, especialmente entre los años 50 y 70, se hablaba de ciertos presos que simplemente desaparecían sin explicación. No eran trasladados, no eran liberados, eran borrados. En muchos casos, los expedientes eran modificados o directamente eliminados. Los testimonios coinciden en algo. En ciertas zonas del penal, particularmente en patios de servicio, antiguos almacenes o bajo las cocinas, se realizaban entierros sin autorización oficial, muchas veces en horas de la madrugada. Los cadáveres eran envueltos en sábanas viejas o costales, enterrados sin ningún tipo de identificación, a veces sin siquiera notificar a sus familias. Algunos eran víctimas de golpizas que se les fue de las manos a los custodios. Otros presuntamente fueron asesinados por órdenes internas. También se dice que durante la represión posterior al movimiento estudiantil de 1968, al menos una decena de jóvenes fueron ejecutados y sus cuerpos desaparecieron dentro del penal. Años después, durante las remodelaciones para convertir el edificio en el Archivo General de la Nación, se encontraron restos humanos bajo una losa de concreto en un antiguo cuarto de mantenimiento. El hallazgo fue reportado brevemente en algunos medios, pero después fue silenciado. Durante los 70 y parte de los 80, Lecumberri no solo fue una prisión de máxima seguridad. También, según diversos testimonios, un espacio de negociación política y criminal. En este periodo, el narcotráfico en México estaba en proceso de reorganización, pasando de pequeños grupos dispersos a estructuras más organizadas, muchas veces con respaldos de autoridades. Y aunque parezca increíble, algunas de estas alianzas nacieron, o al menos se afianzaron, dentro de los muros de la penitenciaría. Uno de los casos más documentados es el de Alberto Sicilia Falcón, del que ya te platiqué, considerado el primer gran capo del narcotráfico moderno en México, con conexiones directas con la CIA, la mafia cubana y redes de contrabando internacionales. Ingresó a Lecumberri en 1975, pero su estancia fue todo menos la de un preso común. Tenía acceso a comida especial, visitas privadas y movimiento libre dentro de ciertas crujías. Según excustodios, entrevistados años después, recibía a funcionarios del gobierno federal y personas de alto perfil en reuniones que duraban horas, muchas veces en oficinas administrativas del penal. ¿De qué hablaban? Se especula que se trataba de acuerdos sobre rutas, protección, respaldo de plazas y control territorial. Las autoridades sabían que un capo como él no debía desaparecer, debía ser gestionado. Lecumberri en este contexto se convirtió en una zona neutral de negociaciones, donde se pactaban treguas, se intercambiaba información y en algunos casos se defendían futuros liderazgos criminales. No era raro que cientos de presos con nexos al narcotráfico entraran a cumplir sentencias mínimas, pero salieran fortalecidos, con protección garantizada. Algunos incluso eran liberados sin que los medios se enteraran. Fue tal la influencia del narco en este periodo
que se decía que había crujías enteras donde el verdadero director no era un funcionario del Estado, sino un preso con dinero y contactos. El Palacio Negro, que alguna vez se pensó como un símbolo de orden y control, terminó funcionando como escenario de alianzas entre el poder político y el crimen organizado. Y como en toda negociación en la sombra, los nombres no quedaron registrados. Pero sus consecuencias se siguen viendo hasta el día de hoy, en un país donde muchas veces las fronteras entre justicia y crimen son tan delgadas como los muros que un día encerraron a quienes realmente mandaban. La noche del 22 de febrero de 1913, el entonces presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron sacados del Palacio Nacional, donde estaban detenidos tras el golpe militar orquestado por Victoriano Huerta durante la llamada Decena Trágica. Se les dijo que serían llevados al penal de Lecumberri para su resguardo, pero en realidad ya estaba decidido. No llegarían con vida. Esa noche fueron transportados en 2 autos distintos, bajo un fuerte dispositivo militar. Al llegar a Lecumberri, no se les registró oficialmente. En lugar de ingresar al penal, fueron llevados por una entrada lateral y conducidos a una pared exterior del recinto, donde ya los esperaban soldados armados. Según el informe oficial, ambos hombres intentaron escapar y fueron abatidos por la espalda. Pero los testigos y cronistas de la época desmintieron rápidamente esa versión. Fue un fusilamiento premeditado, una ejecución a sangre fría disfrazada de accidente. Algunos dijeron que Madero alcanzó a gritar que no cometieran ese crimen. Pino Suárez, resignado, solo cerró los ojos. El lugar donde cayeron, junto a la antigua puerta trasera del penal, fue manchado de sangre, pero también de silencio. En los días siguientes, Huerta asumió la presidencia de facto y la versión oficial se impuso durante décadas. Hoy una placa conmemorativa recuerda el sitio exacto de la ejecución. Gracias por acompañarme hasta acá, a lo más profundo del iceberg del Palacio Negro de Lecumberri. Hoy es fácil verlo solo como un edificio histórico, pero cada muro, cada pasillo, cada documento que guarda, sigue cargando con la memoria de quienes vivieron y murieron entre sus sombras. Si este recorrido te hizo reflexionar, te invito a compartirlo con alguien más. Eso nos ayuda a seguir contando historias desde un lugar distinto. No olvides dejar tu apoyo con un like, un comentario o una suscripción si es que todavía no lo estás. Yo fui Oscar Morales y nos vemos la próxima semana aquí mismo en tu dosis semanal de historias de terror en Espectro Podcast. Nos vemos pronto.